El cronista de las sombras. Hoy les traemos una historia marcada por la tragedia, el poder y la traición. En esta entrega especial, nos adentraremos en la vida de uno de los personajes más complejos y polémicos del universo de Warcraft, Illidan Tempestira, el traidor, el cazador de demonios, el hermano maldito. O tal vez el héroe incomprendido. A lo largo de este audiolibro, exploraremos sus orígenes como un talentoso elfo de la noche, su caída en desgracia, su búsqueda incansable de poder para enfrentar a la Legión Ardiente y las decisiones que lo llevaron a ser temido por muchos y venerado por unos pocos. Prepárense para conocer al verdadero Illidan, más allá de los rumores, más allá de los juicios. Porque en la guerra contra el verdadero mal, no todos los héroes llevan la luz como estandarte. Comencemos con la historia de Illidan Tempestira. En el principio, cuando el mundo aún no había sido partido por la gran fractura, cuando Azeroth era joven y los elfos de la noche vivían en armonía con la naturaleza, nació un gemelo marcado por el destino, Illidan Tempestira. Hermano de Malfurion, el primer druida, Illidan era distinto desde su primer aliento. Donde Malfurion miraba hacia la naturaleza y la sabiduría de los druidas, Illidan sentía el fuego arder en su interior. Un fuego hecho de ambición, de poder y de magia. No tardó en destacar entre los suyos por su talento sin igual en las artes arcanas. Su sed de conocimiento no tenía límites. Desde joven, Illidan mostró una pasión incontrolable por la magia, una pasión que preocupaba a los sabios. Mientras los elfos de la noche adoraban a la diosa Elune y protegían el equilibrio del mundo, Illidan buscaba la fuente de poder más brillante, incluso si eso significaba mirar hacia la oscuridad. Era audaz, temerario y peligrosamente brillante. Cuando la Legión Ardiente invadió Azeroth por primera vez, liderada por los demonios sedientos de destrucción, los elfos de la noche se encontraron al borde de la aniquilación. Mientras su hermano Malfurion lideraba la resistencia druídica, Illidan vio en esta guerra una oportunidad. No quería solo resistir. Quería vencer. Y para vencer, estaba dispuesto a hacer lo impensable. Fue entonces cuando Illidan cometió el acto que cambiaría su vida para siempre. Ofreció su lealtad a Sargeras, el titán oscuro. No por sumisión, sino por estrategia. Quería obtener el poder de los demonios para usarlo contra ellos. Un arma oscura para vencer a un enemigo aún más oscuro. Fue un juego mortal, un pacto con consecuencias eternas. Como parte de ese pacto, sus ojos fueron quemados por magia vil, y en su lugar, se le otorgaron orbes encantados que brillaban con fuego demoníaco. Así nació su apodo, el traidor. Para muchos, su elección fue imperdonable. Pero en su mente, era un sacrificio necesario. Con el poder obtenido, Illidan logró hazañas imposibles. Robó las aguas del pozo de la eternidad para preservar su magia. Derrotó demonios que otros ni siquiera podían enfrentar. Pero el precio fue alto. Su pueblo lo condenó. Fue encarcelado, encerrado en una prisión mágica, vigilado por la guardiana Mayeb Cantosombrío, durante 10.000 años. 10.000 años de encierro. 10.000 años de soledad, rabia y promesas de que un día sería libre. Porque Illidan sabía que el verdadero enemigo aún regresaría. Y cuando lo hiciera, el mundo lo necesitaría. ¿Pero estaría el mundo preparado para volver a confiar en él? Pasaron 10.000 años. 10.000 años de oscuridad, de cadenas y de silencios rotos solo por el eco de sus pensamientos. Illidan Tempestira, llamado el traidor, seguía encerrado, olvidado por un mundo que temía su poder tanto como lo necesitaba. Pero el tiempo cambia todas las cosas. La Legión Ardiente volvió a amenazar a Azeroth. Y en ese momento crucial, una voz conocida se alzó por encima del juicio y el rencor. Tirán de Susurraviento, la sacerdotisa de Elune. Y el amor que Illidan nunca dejó de anhelar, lo liberó. No todos estuvieron de acuerdo con esa decisión. Mayeb Cantosombrío, su carcelera y enemiga acérrima, juró que Illidan pagaría por sus crímenes. Pero él ya no era el prisionero de antes. Había regresado con un propósito, con una urgencia ardiente en el pecho. No pedía redención. Solo pedía la oportunidad de hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. Libre de nuevo, Illidan desapareció. Se sumergió en lo profundo del océano, siguiendo un llamado antiguo, oscuro, pero familiar. Allí,
Entre ruinas sumergidas y sombras serpenteantes, encontró a Lady Vashj y a los Naga. Seres deformados por la magia del Pozo de la Eternidad, pero poderosos. Y dispuestos a seguir a quien pudiera guiarlos hacia un nuevo orden. Con ellos, Illidan forjó una nueva alianza. Juntos, buscaron el cráneo de Gul'dan, un artefacto de poder vil absoluto. Al consumirlo, Illidan aceptó lo inevitable, se transformó. Ya no era solo un elfo con sed de poder. Ahora era un híbrido, una criatura entre mundos, con cuernos, alas demoníacas y el fuego vil ardiendo en su interior. Pero esa transformación no fue sin consecuencias. El propio Archimonde, señor de la Legión, sintió el eco de su poder. Y no tardó en llegar el castigo. Illidan fue perseguido por Kil'jaeden, un titán demoníaco que le impuso una tarea imposible, destruir al rey Lich. Aceptó. No por miedo, sino porque vio en eso un nuevo camino, una nueva justificación para sus actos. Pero para alcanzar ese objetivo, debía conquistar el mundo quebrado de Terrayende, el antiguo hogar de los orcos. Así empezó una nueva guerra, una cruzada personal. Illidan, acompañado por los Naga y por sus nuevos aliados los elfos viles, antiguos altos elfos corrompidos por la magia, preparó su ascenso como el nuevo señor de Terrayende. Allí, planeaba construir un ejército, no para conquistar Azeroth, sino para protegerlo desde las sombras, a su manera. Mientras tanto, Maiev lo perseguía sin descanso. Y aunque lo alcanzó varias veces, jamás pudo detenerlo por completo. Illidan se movía con propósito, con inteligencia, con determinación. Era un cazador. Pero también era el cazado. La historia de Illidan no es la de un héroe común. No lucha por gloria, ni por redención. Lucha porque sabe que el verdadero enemigo no da segundas oportunidades. Porque entiende que, en un mundo donde la luz a veces es débil, alguien debe abrazar las sombras para mantenerlas a raya. Y así, con Terrayende a sus pies y la Legión cada vez más cerca de un nuevo asalto, Illidan se prepara para su verdadero destino. Pero el precio de desafiar a los demonios es convertirse en uno de ellos. Terrayende. Un mundo roto, suspendido en el vacío, azotado por vientos de magia vil y cicatrices que jamás sanaron. Allí, entre ruinas de un pasado glorioso y los restos de una guerra olvidada, Illidan Tempestira se alzó como señor. Desde la cima del templo oscuro, reunió a sus ejércitos. Los Naga le servían con devoción. Los elfos viles, consumidos por la sed de magia, le seguían como a un salvador. Incluso los Draenei perdidos, aquellos que habían sido corrompidos, hallaron en él una figura de orden dentro del caos. Para algunos, era un tirano. Para otros, un mártir. Pero para todos, era una fuerza que no podía ser ignorada. Illidan no se engañaba. Sabía que no era amado. Sabía que sus métodos eran vistos como oscuros, brutales. Pero también sabía algo que otros se negaban a aceptar, que para derrotar a monstruos, a veces hay que caminar entre ellos. Mientras la Legión Ardiente preparaba su invasión final, Illidan tejía su red de defensa. Convirtió Terrayende en una fortaleza. Vigilaba cada portal, controlaba cada fuente de energía. Él no solo quería resistir el ataque demoníaco. Quería ser el muro que impidiera que ese mal llegara de nuevo a Azeroth. Pero los héroes del mundo no lo comprendieron. Desde Azeroth, llegó una nueva generación de campeones. Cruzaron el portal oscuro con una sola misión, destruir al señor demonio que amenazaba su mundo. Sin saberlo, marchaban contra su mayor protector. Illidan luchó con todo su poder. Su dominio del caos, su velocidad letal, su furia inigualable. Hicieron temblar los cimientos del templo. Pero no era invencible. Fue derrotado. No por un ejército demoníaco, sino por aquellos que buscaban la justicia sin comprender los matices del sacrificio. En sus últimos momentos, frente a sus verdugos, Illidan pronunció palabras que aún resuenan: «Me han llamado traidor. Y quizás lo soy. Pero si eso es lo que el mundo necesita para sobrevivir, entonces acepto ese título con orgullo». Y cayó. O al menos, eso creyeron todos. Porque Illidan Tempestira, incluso en la muerte, no sería silenciado. Su alma no se extinguió. Fue preservada. Vigilada. Y cuando Azeroth enfrentó su hora más oscura,
cuando la Legión Ardiente regresó con toda su fuerza para devorarlo todo. Él volvió. Pero esa es otra historia. Así concluye la historia de uno de los personajes más complejos, poderosos y trágicos de todo el universo de Warcraft. Illidan Tempestira no fue un héroe tradicional. Fue un arma viviente, una fuerza que eligió caminar solo por un sendero oscuro. Para proteger a aquellos que nunca lo entenderían. Si esta historia te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con otros fans del lore de Warcraft. Próximamente traeremos más relatos como este, con personajes legendarios, batallas inolvidables y secretos del universo que aún esperan ser contados. Mantente atento. Porque la próxima voz podría ser la de Arthas, Thrall o incluso el Rey Exánime. Hasta la próxima, viajeros.